No puedes pensar que es tu cliente, porque el cliente no es de nadie. El problema nunca es de plata. El capital llega, porque cuando tú ves una buena idea, bien ejecutada, buen equipo, buen plan, buen todo, claro que llega. La percepción de non-profit es que esperan que tú hagas un trabajo de $200,000 por $40,000, lo cual it's not realistic, right? Yo creé un programa que es el que se llama Empoderando el Sueño Americano, que es cohort based, a través de entrenamiento, educación, acceso a recursos. Nosotros aquí no estamos prometiendo que vengas a ganarte el mercado, no se captura el mercado no es tuyo, tú lo sirves. Una vez que sabes las reglas del juego, incrementas completamente tus probabilidades de hacer las mejores prácticas de emprendimiento aquí. Así cambiamos vida. Hacer lo que puedas con lo que tienes, donde estás, es la mejor forma de comenzar a cambiar el mundo. Theodore Roosevelt. Your thoughts? So you want my thoughts in English or in Spanish? No, Spanglish estaría increíble porque se supone que es para latinos, pero aquí la gente le mete un poquito el Spanglish. Estamos en Spanglish 100%, Ex- está bien. Exactamente. Mira, me encanta porque esa es la definición de acción. No, tanto pensar, tanto soñar, está bien pensar, está bien soñar, está bien tener, las estrellas, viéndose a las estrellas, pero la única cosa, el único piso que nosotros tenemos es la realidad. Y todos estamos en la realidad que estamos por una razón. Así que la única manera de comenzar es en ese piso que es la realidad. No importa dónde sea, no importa la circunstancia del nacimiento, la geografía, si nosotros estamos aquí echando este cuento es por eso. Y esa es la única manera de que esa realidad cambie, es aceptándola para poder hacerlo nuevo. Esa es mi reflexión acerca de ese quote de Roosevelt. Acertadísima y no podría estar más de acuerdo, porque tienes razón y me gusta que te enfocaste en la acción, que es algo que yo también comparto mucho de cómo pasar eso de la filosofía, de la teoría, del imaginario, del want, a realmente hacerlo, ¿no? Porque cambia. Las cosas cambian muchísimo cuando accionas y por más que te planifiques, a mí me gusta mucho planificarme. No sé si se te da el caso, creo algo me dice que sí también te planificas mucho, pero Más o menos. ajá, más o menos, un poquito. Pero es importante, creo que yo, la acción, ¿no? Dándole fuerza a lo que tú acabas de decir, porque tienes que ir aprendiendo sobre algo que realmente se está materializando, ¿no? Es como que mi percepción. Totalmente. Y de hecho, fíjate que implementación, en realidad es lo que estamos haciendo, transformar una idea a la realidad es lo que nosotros llamamos implementación. Y donde yo veo, y te estoy hablando, como yo soy ingeniero de sistema, yo veo las cosas así, los punticos que se unen, los patrones y la gente, las organizaciones. Y muchas veces lo que yo veo es una dificultad grande en implementar, porque hay ideas buenísimas y resulta que la parte de la implementación requiere un elemento de comunicación y obviamente de acción y hay que empezar por algo. eh, que yo creo que es el trabajo más que las ideas, es el hecho de cómo te sientas a ejecutar y cómo te sientas a ejecutar con un equipo que esté, esa parte para mí es fascinante porque todos los sistemas, es decir, todas las organizaciones que tienen humanos siempre van a tener esa experiencia de aprendizaje y los que van realmente siendo esas transformaciones porque ya cogieron letra de que hay que sentarse a comunicarse, a entender que la diferencia es buena, a saber que no tenemos que estar todos de acuerdo de la misma manera, sino entendiendo que es la misma dirección, etcétera. Entonces, eso para mí es fascinante porque implementación siempre va a ser la diferencia entre lo que yo llamo éxito, para mí tiene un montón de implementación. Sin duda, está buenísimo y creo que la conversación se va a poner interesante más adelante, porque yo también soy ingeniero, cabe destacar, pero en industrial, soy ingeniero industrial y nos parecemos mucho desde el punto de vista del proceso, pero, pero vamos a enfocarnos en negocios, vamos a dejarlo al principio como que bastante digerible y luego nos metemos en nuestro segmento nerdo de... Hey, se pueden ser las dos, se pueden ser las tres, se puede ser Estoy todo, así que tú totalmente de tranquilo, acuerdo. tranquilo. Deberíamos hacer una franela de eso también, con 100% de acuerdo con eso. Buenísimo, Este, excelente. sí, sí, sí. A ver, Yulimar, cuéntame algo que la gente asume que es así por lo que haces, pero es totalmente diferente. Siempre lo tienen mal.
Ok, perfecto. La naturaleza de mi organización aquí en los Estados Unidos, de una de mis organizaciones, ¿verdad? Porque obviamente um, uno no hace una sola cosa, pero sí hace una sola cosa bastante bien, ¿verdad? Que es algo muy específico también aquí en los Estados Unidos, que uno tiene que ser el especialista. Y eso es algo que culturalmente nosotros nos cuesta adaptarnos a esa parte. Pero mi organización, que es la non-profit, es una organización que se llama organización, el equivalente significa sin fines de lucro. La gente cree y tiene el súper error de pensar, sobre todo porque viene de donde viene o ve cómo va a funcionar las cosas, que las non-profit hacen todo gratis y que tienen mandato y fondos del gobierno para que hagan lo que hagan. Y ese es no hay nada más distante de la realidad, porque lo que significa ser non-profit es que la organización que tiene que crear revenue, que tiene que manejar márgenes, que tiene estado financiero, le entra plata, tiene costos, tiene todo. La única diferencia es que al final del día, la plata que queda después de que se pagó todo, no pagamos impuestos, es cierto, pero aquí en los Estados Unidos es un formato muy específico, muy estricto, que tiene un cumplimiento de reglas soberanamente estricto y al final lo que queda se reinvierte obviamente en que la misión de la organización sea cumplida. Entonces, la verdad es que lo que yo hago es una empresa igualito que tiene un impacto. Obviamente resuelvo un problema real que está allá afuera, que ninguna empresa está resolviendo y por eso yo tengo esta oportunidad con un equipo de resolver ese problema, pero lo que la gente cree es que porque digas non-profit o es barato o es gratis o es de mala calidad, cuando en realidad no puede haber nada más diferente de la realidad. Ese es un gap allí. Está bueno ese tabú porque le puede pasar a cualquiera, ¿no? Piensa que non-profit es algo subsidiado y si bien sí entiendo que hay muchas organizaciones que consiguen patrocinantes, no necesariamente es un subsidio de un gobierno, aunque sí también entiendo que pudiera haber ayuda de prácticamente de cualquier lado. Pero, pero es eso, creo que es un tabú interesante que mucha gente es fácil de confundir, pero ciertamente estás manejando una organización, solo que con un principio y una misión noble y estás tratando de llenar ese espacio, pero al fin y al cabo es una organización, ¿no? Claro, y más que todo cuando tú dices una misión noble, o sea, es una misión de impacto social, ¿ok? Quiere decir, por ejemplo, una for-profit, todo lo que está haciendo, obviamente, es maximizar las ganancias que van a ser de los shareholders, de los accionistas de la organización. And that is all good and great. Pero no todos los problemas que están allí para ser resueltos, obviamente, son problemas que van a ser resueltos para obtener la ganancia, sino son problemas como sociales, por ejemplo, o de educación, o cuando tú ves cuestiones que tienen que ver con niños, con eso que te digo, educación, homeless, personas que tienen adicciones, personas que necesitan asesorías para hacer, porque son los primeros en sus familias que entran a la universidad, navegar el sistema de salud porque no entienden cómo por ejemplo, manejar ciertos casos o saber el sistema, que es bastante complejo aquí en los Estados Unidos. Esos son problemas y los impactos, digamos, las métricas de desempeño en una organización, por ejemplo, como esta de la que vamos a hablar mayormente, es el impacto social. Tiene métricas, tiene KPIs, tiene outputs, o sea, no hay nada que está pasando por nada, pero simplemente que es esa función y decir cuál es el problema específico que estamos resolviendo y demostrar a través de esas métricas cómo estamos, qué también estamos haciendo en resolver ese problema y ser muy específico. De hecho, como non-profit tienes que ser todavía mucho más clara, mucho más enfocado y directo en exactamente cuál es el problema, la población, todo el cuento que tú haces para tu startup. Talk to me. Eso es mucho de lo que hacemos, pero es lo que dice, o sea, hay un impacto que se mide con unas métricas que no son solo dinero o número de unidades, es vidas que son transformadas por lo que nosotros hacemos. Interesantísimo eso, porque hablaste de KPIs. KPIs, para los que no sepan y no estén escuchando, Key Performance Indicators, son básicamente maneras de controlar o de medir, ¿no? Más que todo, de medir qué es lo que está pasando. Por ejemplo, algo bien fácil de interpretar, el retorno de la inversión, un KPI Ujú. muy,
muy común, ¿no? Es interesante que mencionaste que el retorno de tu inversión es el impacto y cómo ha transformado las vidas. Entonces, está bien complejo a nivel, ahí se me dispararon las alarmas de ingeniería de cómo mide la transformación de una vida, pero sé que debes tener algo bien interesante ahí para medirlo. Me llama mucho la atención, me da curiosidad. Claro, claro que sí. Entonces, fíjate, por ejemplo, si me permites, te echo entonces aquí el cuento de Claro rápidamente. que sí, Nosotros, claro que sí. la organización es Hispanic Entrepreneur Initiative y nosotros comenzamos en el 2019. Hay otra cofundadora y yo. Ahorita yo soy la CEO de la organización. Y fíjate que cuando nosotros empezamos esto fue una conversación en donde estábamos hablando. Cuando tú tienes especialmente a un inmigrante de Latinoamérica, ¿verdad? Que viene para acá, porque si fuera un inmigrante de Asia, de South Asia, si fuera de Europa, hay realidades que son similares y realidades que son, pero diametralmente distintas, ¿ok? Hay una parte que esto es igual para cualquiera que viene a los Estados Unidos a entender cuál es la diferencia, ¿ok? Pero las particularidades de cuando ese inmigrante viene a emprender aquí a los Estados Unidos son bien específicas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tú que sabes de procesos, ¿verdad? Tú creces en un sistema con una cierta cultura donde las cosas se hacen de cierta manera, and that's okay. Todo el mundo está bien con eso porque tú creces, lo hace tu papá, tu mamá, tu hermano, los tíos, todo lo que sea. Ahora, cuando tú te vienes a otro país, especialmente para acá, para los Estados Unidos, empieza el clash, el contraste, el choque. Porque fuera de todo el cuento de inmigrante, que dejas tu país por la razón que sea, te pones triste, todo eso, ok, esa es la parte emocional que todos pasamos por eso. Vale. Pero luego para hacer el negocio aquí, crearlo, crecerlo, estructurarlo de la manera que necesitas, esa adaptación o esa inducción al sistema, aquí nadie se sienta a decirte cómo es. Hispanic Entrepreneur Initiative hace eso, resuelve ese problema. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, si tú vienes y no te adaptas porque no te gusta el inglés o porque no te gusta la comida, eso es cultural, no te gustó y te fuiste. Pero cuando estás estableciendo un negocio aquí, tú tienes que aprender las reglas del juego y tienes que jugar el juego. Y eso es toda la formalidad, los procedimientos, los procesos, todo lo que es compliance aquí en los Estados Unidos, licencias, estructurarte correctamente a nivel del banco, del impuesto sobre la renta, que es así como que no puedes equivocarte con eso. Eh, Establecer crédito para, o sea, todo un montón de cosas que, de nuevo, culturas diferentes, es la diferencia es lo máximo, esto es bellísimo, pero el asunto es que viniendo para acá no puedes asumir que lo que tú sabes y lo que tú hacías está bien en este marco de referencia, porque no solamente no es igual, es que realmente te vas a hacer daño, te vas a perjudicar si asumes que es lo mismo. Entonces ese problema fue algo que nosotros nos sentamos a conversar y resulta que, claro, mi background de nuevo es tecnología, es proceso de sistema, pero también yo tengo una parte facilitadora, entrenadora, eh, entender cómo funcionan las cosas difíciles para explicarlo de manera sencilla a múltiples stakeholders de diferentes culturas, diferentes idiomas. Eso es algo que para mí yo lo he trabajado mucho. Entonces no, se me da. Y resulta que entender cuáles son esos punteros culturales donde tú dices cómo maneja el dinero cada cultura, cómo maneja la planificación cada cultura, qué es lo que tienes que aprender aquí si tú quieres establecer tu negocio. Ese es un trabajo que se hizo y yo creé un programa que es el que se llama Empoderando el Sueño Americano, que es cohort base, o sea, grupos que hacen múltiples semanas para resolver ese problema. Entonces vienes, entiendes cuáles son las reglas del juego, juegas el juego y es la única manera que tienes de ganarlo. Demás queda de tu parte, pero resolver el problema tiene dos lados, ¿verdad? O sea, el sistema ahorita aquí en los Estados Unidos, por la razón que sea, si hay más o menos acceso a capital para ciertos segmentos de la población, hay cosas que son históricas, inherentes a la idiosincrasia de aquí. Esa es una parte. Pero nuestra parte, que es la de los inmigrantes que vienen para acá, para Estados Unidos en particular, o quien no conozca las reglas del juego, ese sí está en nuestra mano. Hacer lo que podamos con lo que tengamos donde estemos. Esa es la manera de cambiar el mundo. Ahí es en donde nosotros estamos cambiando vidas, porque una vez que sabes las reglas del juego, ya sabes qué es lo que no vas a hacer, qué sí vas a hacer, a quién le vas a preguntar y a quién no.
y incrementas completamente tus probabilidades de aumentar el tiempo que estás abierto tu negocio, de poder incrementar tu revenue, tus ingresos, de poder incrementar el número de clientes, de mejorar tus márgenes, de mejorar tus costos, de saber tus costos, de hacer las mejores prácticas de emprendimiento aquí. Entonces, así cambiamos vidas. No, increíble, increíble. Es más, me acabas de cambiar el formato del podcast porque yo usualmente presento a mis invitados, pero qué mejor presentación que esa. O sea, estuvo perfecta. Lo que me falta es decirle, bueno, señores y señores, conmigo, Yulimar Trombo. Gracias por estar conmigo hoy, Yulimar, por tomarte el tiempo. Y, bueno, por cierto, voy a agregar a esa presentación, habla 3 idiomas, francés, inglés y español. Así que buenísimo. Yo intenté aprender francés, yo hablo inglés, obviamente español, traté de aprender francés y llegué hasta los números que me pareció algo súper mixed up y weird. Después que llegas al 70, como que son 4 veces 20 el 80. Pero bueno, that's a topic for another day. Es algo bizarro, pero bueno. Sí, para terminar esta presentación, bueno, veo acá que tienes 15 años de experiencia con negocios internacionales y tecnología, que lo mencionaste, y estás Ujú, radicada desde hace 20 años en Boca Ratón, Florida, con ujú. un esposo y 2 hijos adolescentes. Yulimar, nuevamente, gracias por estar conmigo hoy. No, imagínate a ti, Jock, por abrir la oportunidad y sobre todo porque la manera como nos conocimos y sabiendo un poco de lo que haces y de lo que yo hago, creo que fue una combinación, fluyó. Por eso tú decías, tú te planificas y no, yo no soy así cuadriculada, yo no soy gringa en ese sentido, así es que el cuadrito de cada hora de la agenda, no. La estructura tiene que existir, sí. Lo Ujú. importante, las directrices, es decir, para dónde vamos y cómo vamos para allá, sí. Pero hay que darle espacio a fluir y hay que darle espacio a que la gente con la misma vibra que la tuya, obviamente se acerca porque si no, no estaríamos aquí conversando. Pero 100%. es eso, meridianos y paralelos. Bueno, lo que hay que tiene que ser estructurado, estructurado, pero hay que abrirle espacio a las cosas buenas que el universo también está alineado para mí, para que cien se por hagan. ciento de acuerdo, 100% de acuerdo y nos conocimos en una conferencia, tuvimos esta interacción y me pareció fantástico lo que haces y fíjate lo que es tener una conversación quizás un poquito ahora más detallada, ¿no? Porque en el Ujú, momento, o sea, hay muchas cosas pasando, hablamos a grosso modo, pero me parece interesante la misión que ahora la entiendo mejor, después de haberla escuchado de primera mano, que es ayudar a la gente en esa transformación de idiosincrasia, que me parece aún más sublime e importante, porque hay muchas personas talentosas, hay muchos ujú. inmigrantes que vienen con muchísimo talento, experiencia, profesionalismo, dedicación, con voluntad, que se quieren comer al mundo. Y normalmente cuando tú te enfrentas a un negocio, pues tienen los problemas comunes, pues los gastos, las inversiones, los empleados, el mercado, tus clientes, es lo que comúnmente tú lidias, ¿no? El día a día de un empresario. Ahora, Ujú. ¿dónde ves para un inmigrante un impacto importante? En que tengo que ahora aprender del marco legal, del marco fiscal, de cómo se mueve realmente todo desde un punto de vista de idiosincrasia y cómo hago para no caerme en el intento, ¿no? Porque el problema es que las caídas quizás en Estados Unidos son un poco más aparatosas y digamos que puede significar más que quizás en tu país donde tienes una zona de confort, donde tienes apoyo, quizás alguien que está viniendo nuevo para Estados Unidos es un poco overwhelming, ¿no? Agobiante sentirse con todas estas cosas que desconoce. Claro, porque fíjate, estás mencionando ahí un montón de cosas que es total y cuando tú dices transformar idiosincrasia, la gente te lo dice y nosotros esta es la expresión que utilizamos, ¿verdad? Cuando tú llegas, todo el mundo quiere que tú entiendas que te tienes que cambiar el chip, pero nadie te dice cómo. Hey, te Está ayuda a buenísimo cambiarte el eso. chip. Muy Hey, te ayuda bueno a eso. cambiarte el chip. Es eso, pero entonces la otra parte es que tú dices transformar idiosincrasia, bellísimo, porque el cambiar el chip no es clic, clic, es un proceso que no pasa de la noche a la mañana y tiene que estar, eh, cuando digo dirigido, no es que te estoy forzando, es que tiene que tener es un vector, tiene que tener una dirección específica para que llegues a que entiendas, a que digas, es que yo no puedo meterle toda la plata, toda la que yo tenga, porque después cuando me pongo en el banco no me va a querer prestar plata porque yo no tenía esto. Es que tengo, ¿sabes? O sea, el caer en cuenta en las Ujú. cosas que necesitas caer en cuenta en los diferentes aspectos que tocan tu negocio
No sucede de la noche a la mañana y de nuevo es un proceso dirigido. Por eso es un programa donde tú entras en punto A, como Ujú. entras sabiendo lo que sabes y entendiendo lo que entiendes, y ya cuando sales en Z, eres un hombre transformado. Así como Claro. entendí esto, ahora sé de nuevo lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, porque los problemas es exactamente igual como tener un hámster en la rueda o corriendo libre, ¿no? Si lo tienes en la rueda es porque no lo tienes en el marco de referencia donde él puede hacer todo lo que él puede hacer, si su propósito fuera correr. Entonces nosotros muchas veces al no saber, al no entender, somos como ese hámster en la rueda que no vamos a llegar a donde queremos hacer, y tener ganas hace falta. Tener el empuje, la idea, todo eso hace falta. Pero si no tienes procesos y no tienes estructura y no sabes las reglas del juego, cero, ahí murió. Y eso es lo que nosotros estamos evitando. Sí mismo es. ¿Y quién se beneficiaría, like, the most? O sea, ¿quién? Sabemos que es inmigrante, sabemos que son personas que quieren venir con ideas de negocio, pero ¿hay alguna manera de que me describas mejor a esa persona que ya ha entrado en tus programas? Sí, claro. Bueno, te voy a decir que en estos últimos 6 años la población que hemos servido mayormente ha sido, I'm being very demographic and technical, right? So ha sido 90% mujeres, las edades han sido 32 a 60 años, ¿ok? Normalmente de Latinoamérica, no tanto de Centroamérica. Hemos tenido gente de Argentina, hemos tenido gente de México, tenemos gente de Honduras, de Guatemala, de Colombia, de Venezuela, o sea, todos los países de Latinoamérica. Normalmente educado a nivel de educación superior en sus países de origen, y Ujú. gente que ya ha hecho algo de alguna manera, sí, obviamente ha tenido muchas veces una carrera ya, sea de trabajo, y de alguna manera aquí en los Estados Unidos tiene la necesidad, más que la opción, la necesidad de emprender, porque cuando tú llegas aquí, si ves la población que estoy sirviendo, más de 30 años, muchas veces no han sido educados o han hecho una vida profesional aquí en los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, cuando tú ya participas en el sistema educativo aquí de alguna u otra manera, más que todo si haces el pregrado, no tanto el posgrado, porque el posgrado ya eres adulto, ya tienes tus ideas, ya tienes las mañas, como dice uno, ¿no? Pero muchos de ellos precisamente son eso que te digo, son educados a nivel superior, y entonces entender las reglas del juego, muchos de ellos madres también que tienen hijos en edad en el sistema K-12 educativo. Eh, entonces venir para acá y entender y estar aquí, hemos tenido gente que tiene aquí un año o 20 años, no hay diferencia, agnóstico a la industria. Y la gente me pregunta, pero ¿cómo es posible que tú sientas en la misma salón alguien que está haciendo software y alguien que está haciendo un restaurante, comidas y bebidas y tecnología? Pero es que el problema es el mismo, aterrizar para cambiar el chip y entender las reglas es una base, completamente una base cultural más allá del idioma, porque el idioma es el idioma, pero la base cultural es la base cultural en donde necesitas saber dónde estás parado. Entonces, es agnóstico a la industria y es agnóstico a los años que tienes aquí, y lo que hemos visto, por ejemplo, es que mientras más pronto sabes, mejor te va, porque haces obviamente menos traspié, y el ahorro a nivel de costos y el ahorro a nivel de costo emocional definitivamente, you know, es algo que existe, pero también evitar un poco ese ensayo y error en donde cada vez que vas aprendiendo te vas pagando un costo emocional y un costo de familia también, porque esa es la otra. Si necesitas emprender, muchas veces tus ahorros como familia que se vino para acá están comprometidos completamente en lo que sea que hagas. Y si te caes durísimo, y entonces toda la familia se impacta porque ya se quedó sin ahorro. O sea, es toda es una cadena de eventos que solo el que la ha vivido la entiende, y el que nunca ha pasado ni siquiera por el cambio de idioma porque no se ha ido a otro sitio, no lo ha experimentado y no sabe cuáles son todos esos riesgos y esos costos. Claro, claro. Y hay algo interesante que creo que pasa también acá, que si bien estamos en el sur de la Florida, donde hay muchos hispanos, la realidad es que seguimos estando en Estados Unidos y el idioma
principal es el inglés. Entonces, esa es una de las barreras importantes, ¿no? Que tú mencionabas que ya por el simple hecho de quizás no manejar bien terminología, más que todo, porque de repente sabemos que hay un tipo de educación o quizás aprendieron por sus propios medios el inglés, pero una cosa es saber cómo defenderte y otra cosa es saber de qué está hablando la gente que tiene que ver con el negocio, ¿no? Todo lo que es la parte fiscal, los registros de las empresas, los taxes, una cantidad de cosas, permisología, si estás moviendo mercancía que tienes que importar o lo que sea. Entonces ya cambia el juego enteramente allí. Ujú. ¿Ustedes cómo, cómo hacen allí? O sea, ¿de qué se trata el corte? Llega la persona y se ve con un instructor. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, digamos que yo quiero entrar en el corte, ¿qué voy a ver cuando entre? Claro, fíjate. O sea, primero que todo, la misión de la organización como tal es empoderar emprendedores a que logren la prosperidad económica dentro de la comunidad norteamericana. ¿Ok? A través de entrenamiento, educación y acceso a recursos. Nada más ahí te estoy poniendo varias cosas que son importantes porque nosotros aquí no estamos prometiendo que vengas a ganarte el mercado y lo vengas a capturar. Yo ni siquiera uso ese lenguaje porque no se captura el mercado no es tuyo, tú lo sirves, ¿no? Lo entiendes y le sirves la necesidad de ese mercado. Entonces, hay un elemento súper importante que es ser parte de la comunidad norteamericana. Y está en la misión, por una razón, porque es que si tú piensas que nada más vas a venir aquí a vender y hacer plata de la gente y no vas a participar y no vas a ser parte de lo que se está haciendo, diciendo, hacer servicio, sabes, la donación aquí es algo súper importante tanto de tu tiempo como si cuando llega el momento de ser de dinero. Y si tú quieres pensar que solo vas a tener y no vas a dar, no, realmente no estás siendo una parte activa. Si tú no estás, por ejemplo, poniendo educación como parte de tu presupuesto, donde tú te estás educando, que tu negocio te va educando, o sea, eso te lo ven, te lo revisan, que tú entiendas, por ejemplo, que tú tengas empleados y tú estás haciendo una empresa aquí, pero todos tus empleados están en el otro país porque a ti te sale más barato y te conviene a ti, pero no estás ayudando aquí a la... ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces es como varios elementos que son primero que todo, ser parte de la comunidad de negocios norteamericanos es algo bien difícil que solo venir a servir los mercados y capturarlos, ¿ok? Esa es la primera. Segunda, que nosotros hacemos entrenamiento. Entrenamiento 1 a N, es decir, una persona o un grupo de varias personas que están aprendiendo, digamos, al mismo tiempo, similar ese contenido o ese practicando o entendiendo cuál es ese marco de referencia. Y nosotros tenemos varios lo corremos como programas, ¿ok? Que suceden, o sea, por ejemplo, tenemos un programa, el que te mencionaba, que es cohort based, que son grupos que empiezan en punto A y 15 semanas después están en punto Z. Ese programa es específico para los emprendedores que ya están radicados aquí, ¿ok? Gente que está aquí, no, yo no, lo que ellos hacen de su estado migratorio, normalmente, obviamente, si yo le estoy diciendo cumplan las reglas, es cumplan las reglas. No hay nada que disputar ahí. O sea, usted tiene que cumplir la regla porque esto aquí es ley. Punto. Vamos a dejarlo ahí. La segunda parte es simplemente cuando ellos entran, muchos de ellos tienen ya una idea de negocio. Algunos de ellos vienen ya con una idea bastante trabajada, validada, si se quiere, porque ya ellos han vendido algo más allá de familias y amigos, ¿ok? Y Correcto. no están, muchos de ellos no están formalmente constituidos. Es decir, la informalidad es uno de los 3 problemas serios, graves que nosotros estamos resolviendo. ¿Por qué? Porque mucha gente empieza a hacer plata. Ah, voy a vender las tortas, voy a hacer esto, voy a revisarte, te hago la consultoría, pero entonces lo hacen a título personal. Y cuando lo haces a título personal, uy, chévere, me entra la plata para mi cuenta de mi banco, yay. Pero resulta que el liability, que es todo el riesgo legal y financiero de si algo sale mal, lo estás cargando tú como persona. Y si no tienes seguros tampoco que te protejan a tu compañía porque no tienes compañía, estás en tremenda exposición total a nivel de riesgo. Pero tú lo que estás viendo es, bueno, déjame resolver rápido para que la plata llegue. Entonces, en realidad, ese son 2 cosas, ¿verdad? Que tienes que ir cambiando, donde es, primero, constituirte formalmente, si no estás registrado, todo lo que es el registro. Eso, ellos tienen que entender cuál es esa parte, qué es lo que se tiene que hacer.
obviamente, empiezan de hecho con mindset. Empieza el primer módulo de ese programa es el mindset, o sea, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y luego de ahí los valores, luego de ahí sabes cuáles son varios ejercicios de dónde unes todos los cuatro elementos importantes que tienes que considerar, porque emprender no es ninguna carrera corta, es un maratón, Ujú. un súper maratón. Y entonces cuando tú dices eso, entender mindset, tiene que empezar obviamente en dónde estoy parada, qué es cultura, qué estoy haciendo aquí, qué es lo que estoy viendo y de dónde, qué es lo que me importa y hacia dónde voy, ¿no? Y con qué valores. Luego estás hablando de finanzas, las finanzas personales, o sea, empiezas a entender dinero. Hay tres diferentes tipos de ingresos que son taxados diferentes en los Estados Unidos. La gente no sabe eso. O de pronto activos, pasivos. El hecho de que aquí tú tienes que saber realmente primero establecerte tú cómo construir tu crédito a nivel personal para que luego se lo pongas a la empresa. O sea, todo el proceso de lo que ellos van aprendiendo es cada uno de esos módulos que ellos van haciendo, tienen sus tareas, cada módulo también es un componente del plan de negocio, porque a mí me llegan y 80% de ellos no tienen plan de negocio. O sea, no está escrito en ninguna parte. ¿Dónde está en mi cabeza? No, no está escrito en ninguna parte. Yo se lo pongo a ChatGPT. ChatGPT te va a dar lo que sea que tú le metas y se nota. Y el banquero también va a saber y va a hablar contigo para saber, y tú tienes el que tiene que saber tus números, tus márgenes, tus costos, tu costo operativo, tu crecimiento año tras año. Eso lo tienes que saber tú. Right? Entonces, ese construir cada parte, si tú quieres al final el byproduct, si se quiere, de ese curso, por ejemplo, es el plan de negocio. Pero más que el plan de negocio es que ellos entienden su negocio, entienden qué entra en dónde, entienden, ok, ahora lo de la parte de las finanzas, hay un montón de cosas que no son ni siquiera en el radar para nosotros cuando estamos en los países de origen. Entonces ya lo tienen en el radar, ya tienen acciones concretas que van haciendo, ya se pueden al final sentar con un banquero y decir, ok, mira, esto es lo que voy a necesitar para hacer esto, este es el retorno de la inversión, esto es lo que yo espero obtener en tanto tiempo, aquí están mis proyecciones financieras, hacemos proyecciones financieras. Entonces es un proceso. Y ese es el programa bandera de nosotros, ya estamos en el séptimo cohort. Y el, Bueno, el octavo cohort empieza en agosto de este año. buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo haría la gente para inscribirse allí? Van al website y buscan el programa Empoderando el Sueño Americano y ven ya cuál es la próxima corrida o el próximo cohort que viene. Perfecto. Ahí está El todo. website es heiflorida.org, ¿no? Ujú, ujú. Yes. Perfecto, para los que quieran entrar ahí. HEI es Hispanic Entrepreneur Initiative, así que bueno, ya saben que si quieren participar en esto se tienen que meter en la página y entrar para ahí para agosto, que ya viene cerquita, así que está bien importante que se vayan registrando. Ujú. ¿Tienen un límite de personas? ¿Lo hacen en un sitio específico? ¿Dónde se ve esto? Mira, este que viene en agosto es una versión presencial, que es aquí en Boca Ratón, ¿ok? Pero vienen también versiones online, porque precisamente una de las cosas que estamos haciendo, empezamos online, nosotros cuando empezamos en 2019 y llegó COVID. Y entonces fue Ok. así como la historia fue la conversación esa que te dije, donde estábamos entendiendo las necesidades y hablando, mira, yo he visto esto. En ese momento la otra persona que era la cofundadora con la que creamos esta organización, estábamos hablando y diciendo, ok, no, sabes que yo he visto la necesidad que la gente aquí hace networking, pero networking como uno lo hace, a como se hace aquí, o sea, no, del cielo a la tierra, ¿no? Y entonces en ese momento yo le digo, no, sabes que yo estoy trabajando en un programa como de entrenamiento precisamente para mamás emprendedoras. En ese momento era otra cosa, ¿no? Pero los unimos y empezamos a validar muchísimo con preguntas, con grupos focos, ¿sabes? Grupos de estudio, de hacerle las preguntas a ellos, muchísimas encuestas, o sea, hablamos con muchísimo empresarios y los problemas que ellos presentaban. ¿Qué le dirías tú a tu yo anterior hace 5 años como consejo? Y todos nos decían como categorías. Esas categorías son ahora los módulos del programa. Oye, está buenísimo eso. Está Ujú, buenísimo. Es algo que yo siempre veo y trato de promover ahora, ¿no? Esa feedback temprano del mercado.
Ujú, Me parece importante que a mi temprana edad y mis primeros negocios no lo tenía y tenía justamente la mentalidad de ingeniero, he contado esta historia ya varias veces, pero me concentraba demasiado en el producto y poco en los usuarios, poco en los clientes, customers. ujú. Y realmente tiene que ser al revés. Es primero, cuál es la necesidad, qué realmente necesitan que cubramos, cuál es su problema y cómo después vamos cubriendo por etapas, por tiempo, por servicios, por productos. That comes later. Ujú, Tú puedes ujú. tener un skill, pero tú no sabes realmente cuál va a ser la manera de entregarle ese skill a una persona que lo necesita. Porque quizás la manera que tú lo sabes hacer no es la manera que ellos lo necesitan recibir. Entonces, Total. hay poder allí, ¿no? Y me parece interesante que existen estos grupos foco para preguntar. O sea, dejo eso por ahí porque me parece que es un mensaje que acabas de dar increíble que puede beneficiar a mucha gente que está comenzando o ni siquiera. Conmigo hablan muchas personas que ya tienen negocios establecidos y no saben bien cuáles son los fundamentos de las necesidades de sus clientes. Así que eso que acabas de decir es gold. Gracias por Sí. compartir eso. No, claro que sí. Y seguimos haciéndolo porque va mutando, la necesidad de la población va mutando un poco ahí. El ajuste es, o sea, es como yo siempre digo, les digo a ellos, porque una de las clases es mercado, o sea, yo les enseño a ellos lo que nosotros hicimos de cierta manera también, ¿verdad? Lo que pasa es que entendiendo el problema y cómo nosotros estamos viendo que hace falta resolver el problema, es lo que estamos haciendo. Entonces, yo les digo a ellos siempre, tienes que tener un pulso en el mercado. No puedes pensar que es tu cliente, porque el cliente no es de nadie. Hay una necesidad que se sirve. Eso es lo que hay. El mejor es el que va a ser elegido para ser servido en función de los criterios de prioridad que tenga el cliente. Porque el valor está en el ojo del cliente, la plata en el bolsillo está en el cliente, la necesidad la tiene el cliente. Entonces nosotros en nuestra torre de marfil pensando que somos la tapa del frasco, dice uno en Venezuela, ¿verdad? Pero si Ah, tú no, nadie te está usando realmente, así es. what's the point? Así es. Eso está bueno, eso está buenísimo. Entonces, el cohorte, no sé si, no recuerdo que me hayas dicho cuánto tiempo dura. Una vez que ingresan, 15 ¿cuánto tiempo? semanas, 15 15 semanas. semanas. Ok, Ujú. eso es continuo, eso es interdiario, los fines de Semanal. semana. Semanal, Ok, sesiones de 3 horas semanalmente. ok, 3 horas semanalmente. ¿Y eso ocurre presencial 100% o hay una versión online? Es lo que te digo, cuando nosotros empezamos en COVID, nosotros empezamos haciendo otro tipo de programas, que es otro programa aparte, que son las mesas redondas. Y las mesas redondas, tú tienes un experto en la materia, todos los temas que tienen que ver con negocios de planificación estratégica, finanzas, mercadeo, ventas, o sea, todos los tópicos que son certificaciones a nivel de local y regional, con el distrito escolar o con el gobierno local, lo que sea. Esos son temas específicos que son de interés, préstamos para el negocio X. Todos esos son temas que a los emprendedores y dueños de negocio, que en este caso sabemos la diferencia, pero algunas veces ellos no saben la diferencia, but that's okay, vamos aprendiendo. Les interesa y el formato de ese programa, por ejemplo, es ellos aprenden un concepto, aprenden una herramienta para aplicar ese concepto y ya al salir de ahí hay algo que ellos pueden hacer para aplicar. Y son sesiones, ese de las mesas redondas, son sesiones independientes. Si tú te perdiste uno, pues te perdiste ese contenido, pero ya el otro es un tema bajo la misma filosofía y bajo los mismos lineamientos de que tenemos que llegar al punto Z, pero son sesiones independientes en un año, mensuales, por ejemplo. Entonces, nosotros empezamos con ese programa y empezamos el primer entrenamiento fue diciembre del 2019. Entonces íbamos bien, uno al mes, diciembre del 2019, enero del 2020, febrero del 2020. Y entonces en marzo del 2020 nos fuimos a hacer uno en Brandstar, que es aquí una productora que está aquí cerca, ¿no? Y bueno, buenísimo, como 50 y pico de personas, un panel de 4 visiones del éxito, buenísimo, pues son empresarios latinos que han logrado el éxito aquí en la parte de finanzas, consultoría, en marketing, pero big deal, right? Y entonces ahí estamos haciéndole preguntas y todo el mundo, y cuando todo el mundo está saliendo nos dicen, bueno, es que por ahí parece que viene como que van a cerrar todo y todo el mundo se va a quedar en su casa. Y nosotros, oh my God, Ujú. nos tuvimos que sentar y tomar la decisión. Literalmente, seguimos, sí, paramos, no. O sea, nos tuvimos que sentar a decir que podemos
podíamos habernos quedado tranquilamente en casa a esperar que todo pasara, ¿ok? Pero no fue el caso porque la realidad es que en ese momento, y lo vimos y lo vivimos y es historia, y yo en mi parte voy a hacer siempre todo lo posible para que no se repita, pero el programa de PPP se llamaba PPP, yo no sé si estabas aquí en ese tiempo, no, pero el gobierno distribuyó dinero para que los negocios que tuvieron que cerrar no votaran a la gente y no quebraran porque ya no podían atender a los clientes, ¿no? Eso todo estuvo bien, pero claro, está pensado en función de cómo es el esquema en Norteamérica. Entonces, el que no estaba estructurado formalmente no recibió pero ni un solo céntimo. ¿Y quiénes crees tú que fueron las poblaciones más afectadas después de que se distribuyó toda esa plata? Fueron African American, hispanos y latinos, por la informalidad de los procesos. Entonces, nosotros seguimos hablando, seguimos haciendo todos los entrenamientos en línea. Mi especialidad, obviamente te dije, estoy haciendo facilitación hace ya años. Yo tengo mi otra empresa donde yo soy contratista de una empresa grandísima de entrenamiento para otra área específica. Y entonces ya yo sé qué es lo que había que hacer en línea y ponerlo y cambiarlo y pusimos afuera temas que eran de relevancia total para el emprendedor y para el pequeño negocio. Y trajimos especialistas y lo hicimos y todo por internet. Entonces la versión original del Empoderando el Sueño Americano fue online. Y después las necesidades de la población era lo que nosotros queremos en persona. Nosotros queremos hablar, estar con humanos, sentarnos y tener la discusión. Entonces lo pasamos todo a presencial y ahora simplemente por la expansión geográfica, obviamente vamos a tener los programas que va a ser o tú escoges estar en persona o escoges estar online. Entonces, Claro. it's coming really, really soon. Hay adaptaciones Qué que hay que bueno. hacer, pero bueno, it's there. Sí, no, está bien. Y además porque estamos en la Florida. La Florida es gigante. Pues, todos piensan que la Florida es Orlando, Tampa y Miami, que sí, son las más grandes, pero hay un montón de otras ciudades en Florida que solamente en el estado tendrías muchísimos, muchísimos usuarios y personas que Ujú, pudieras ayudar. Así ujú. que está interesantísimo eso. Igual, no sé si lo han considerado, pero como que tener estos cohorts móviles, ¿no? Que puedan un día, por ejemplo, estar en Jacksonville, el otro día pueden estar en Tallahassee y que se vayan moviendo. No sé si eso esté dentro de un roadmap o lo estén considerando, pero sería interesante. Bueno, fíjate que el asunto del cohort program es interesante, ¿verdad? Porque tú tienes un grupo generalmente más pequeño, hasta 20 personas, yo solo por las dinámicas cuando son en persona, ¿verdad? No es limitación de espacio, es el proceso de cambio que está, acuérdate, tú lo dijiste, transformando idiosincrasia. Es una discusión donde tú vas a aprender. En ninguno de ellos se sienta nada más a tomar nota. Olvídate, eso no sucede en ninguna de las clases de nosotros, eso no sucede. Pero es el proceso de la discusión y de los ejemplos y de cómo se hace esto y de, ¿sabes? Entonces esos grupos no son masivos. Entonces tiene un trade-off, ¿verdad? Porque entonces son grupos más pequeños. No, pero yo los quiero que todos se transformen. Claro, tú los quieres, pero tienes que también tomar en cuenta cuántos de ellos están dispuestos a entender. Yo le estoy metiendo esta plata y este tiempo, literalmente a ponerle seguro a mi negocio, a mi emprendimiento, porque yo estoy aquí haciendo el cambio del chip. Entonces, no siempre son... Te interesaría saber que mucha gente quiere saber solamente como la parte rápida, Ujú. pero no la transformación sustancial. Y yo creo que esa es una de las cosas cuando ya llegan y los que llegan, llegan y llegan bien. Y son buenos casos de éxito porque ya son participantes del sistema financiero y tú quieres eso. Tú quieres que Claro. tu negocio participe en el sistema financiero, lo tomen en serio y en cuenta para certificarlo, que le den préstamos. Entonces, esa es la diferencia y eso es maratón, eso no es una carrera corta. Sí, sin duda. ¿Y quién dirías tú, por ejemplo, ya que dijiste que se llevan quizás con una sorpresa desde el punto de vista que de repente quieren gratificación instantánea, como muchas personas hoy en día en los mercados de consumo que tenemos, Ujú, versus la persona que realmente está dispuesta a correr el maratón, ¿no? Eh, ujú. para ti, dentro de tu experiencia ya con estos 7 cohortes que has hecho,
¿quién ha tenido mayor éxito? O sea, ¿cómo es esa persona? ¿Cómo piensa? ¿Cuál es el mindset de la persona que pasa por el cohorte y está preparado de verdad para comerse el mundo? Mira, te voy a decir que una premisa que nosotros siempre decimos, siempre, es asumir es el enemigo de aprender. Es tan sencillo como es. Asumir es el enemigo de aprender. Literalmente ese es el enemigo. Entonces, lo que yo he visto es los que son exitosos, que de verdad, no te voy a decir, oh, hay uno que no hizo nada, no, en realidad yo los he visto todos. Mira, los que llegaron, pulieron la idea, pulieron el mercado y ahora están sirviendo esos mercados mucho más laser focus, right? Like, mucho más concentrados porque uno llega todo todero. Wow, tú quieres ser todero. Y ellos han hecho ese streamlining de entender muy focal cuál es ese mercado y están siendo exitosos ahí. Esa es la primera parte donde yo veo el cambio más grande, ¿no? La segunda parte que cambia también, obviamente, es la gente que hizo un pivot, entró con una idea y resulta que cuando está haciendo todo su estudio de todo lo que tiene, todo lo que trae, lo que ahorita conoce, lo que ya está haciendo, está como, pero ¿para qué estás haciendo eso si tienes todo esto aquí? Y han pivoteado y están siendo exitosos en esa segunda área que simplemente fue como un reenfoque, si se quiere, ¿no? Sí. Lo otro es cuando tú ves que entonces están aplicando ya por loans, están obviamente generando más ingresos, están contratando gente, están estructurados en el sentido de que, por ejemplo, para tú contratar un empleado, eh, tienes ventajas como dueño de negocio contratar un empleado, ¿verdad? Son beneficios y le da, eso es algo que tú tienes que sentarte porque si eres una sola persona, tú tienes también que decidir si tú te estructuras como empleado. Entonces, entender esos son nuances, esos detalles, Sí, si se quiere, sí, y empezar a aplicarlos y decir, oh, ya son diferentes tipos de problemas que van teniendo también. Entonces, yo veo que el factor común de todos ellos, y le voy a decir que eso es algo que lo admiro muchísimo porque no son personas de edad joven. He tenido unas excepciones, un high schooler y una chica recién en la universidad. Son excepciones de la regla, ¿verdad? Porque el segmento que tú ves es más allá, 35, 33, pero los veo muy dispuestos a aprender, completely open-minded, dispuestos a decir, ¿sabes qué? Yo no sé y yo estoy aquí para aprender. Y eso yo creo que es lo que les abre todas las puertas. Es como una especie de humildad y de apertura, si se quiere, ¿verdad? No es que son menos, es que simplemente saben que no saben y están aprendiendo y los veo, wow, para mí eso es, te voy a decir, pero lo máximo. El verlos crecer es para mí lo máximo, así de que tú digas, wow, es drop the mic, realización profesional, porque ves la diferencia y ellos no solamente cambian sus vidas, sino las de las generaciones de sus hijos. Son otras oportunidades. Entonces, veo que el factor común siempre es ese. No es ni la industria, ni es la edad, ni es el tiempo en los Estados Unidos. Es literalmente willingness to learn. De verdad, la disposición para aprender y la implementación, el willingness to do the homework, right? Pues esa es la otra parte, tienes que hacer la tarea. Y ellos están allí y hacen la tarea. Y ya, está esos son. poderoso ese mensaje, pienso, porque la humildad es una virtud. Y mucha gente que está en los negocios, they're mavericks, son personas que tienen unas cualidades importantes, por lo general carácter fuertes, porque son personas que siempre tienen que mantenerse ahí haciendo cosas y enfrentándose a situaciones fuera del comfort zone, que Ujú. la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer. Entonces, cuando encuentras a este fenómeno dentro de esta cápsula, es difícil contenerla a veces. Y incluso lo digo por mí mismo. Hay veces que yo he entrado a cursos y como que, bueno, ya yo sé qué es esto, no voy a obtener nada ahí. Y me ha pasado durante muchas ocasiones en mi vida que cuando bajo un poco la guardia, disminuyo ese ego, he aprendido una de las lecciones más grandes de mi vida. Y eso me ha ocurrido en muchas ocasiones y por eso resonó mucho eso en mí, porque
siento que eso hay que decirlo más. O sea, abrirse realmente da pie a que podamos aprender no solamente de nuestro propio craft y como que aprender hacia adentro, sino aprender colectivamente, que siento que también es muy importante, especialmente si estás solventando un problema como el que solventas tú, que es venir a un ecosistema diferente y quieres Ujú, escuchar experiencias de otras personas que también lo están haciendo y que están ujú, pasando por los mismos problemas que estás pasando tú. Entonces, ujú. cuando tú preguntas, cuando tú escuchas, cuando abres, te das cuenta que así tú vendas papa y la otra persona venda mandarinas, hay algo que tú puedas aprender de esa persona porque está literalmente navegando el mismo río que estás navegando tú. Claro, y la experiencia de emprender es muy solitaria. Si tú quieres, muchas veces uno piensa y se agobia, overwhelming, porque piensas que lo tienes que hacer todo solo, lo cual es otra cosa que siempre enseñamos, ¿verdad? Porque tú estás creando una caja que tiene un valor intrínseco sin ti. Ese realmente es un negocio. Si tú todavía tienes que trabajar y no te puedes ir de vacaciones, no tienes ningún negocio. Pues si no trabajas, no comes, no es un negocio. Entonces eso es algo que también cuesta entender, así como sal de la caja, porque es algo que estás creando, pero que está unido, pero es independiente de ti. Es un concepto que es así como interesantísimo de ver, pero esa evolución, de nuevo, la evolución en ese mindset no sucede sola. Y la otra cosa que tú estás mencionando, súper importante, problemas y soluciones, ¿no? Cuando tú estás en el reino del problema, todo es el problema, pero cuando ya estás en el reino de las soluciones, ya es otra vibra y otro mindset, ¿verdad? Entonces, más que el hecho de, por ejemplo, estar con la gente que está, como dice uno, sufriendo las mismas que uno, es el hecho de que son like-minded people que también están buscando soluciones. Y yo creo que eso es un poco más que el hecho de que están sufriendo los mismos problemas, es más el hecho de que están buscando con una mentalidad abierta de aprendizaje soluciones. Y eso, mira, los grupos que se crean son súper interesantes porque, claro, las edades y las industrias y la gente que viene son todos variados, pero ves ese compañerismo. Y eso a mí me encanta, porque entonces uno lanza el negocio y ya nos vamos todos para allá. Vamos así, mira, lancé el carrito de los que vámonos para allá. Ay, mira, que voy a estar haciendo una persona, una de mis empresarias que te hace unos trajes de baño con unas telas recicladas, o sea, upcycle, súper bonitas, que respetan el ambiente y todo. Entonces, todos vamos a apoyarlas en lo de los trajes de baño y ella hace sus pop-up shows y todo eso. Entonces, es ver en esa variedad cosas que son similares y puntos de vista que, wow, no lo había visto así, qué buena idea. Entonces, ese compañerismo surge porque más que problemas están buscando también aprender y solucionar. Entonces, ahí quería poner que eso es súper No, importante. está bueno. Gracias por ese inciso, porque es la mentalidad de la abundancia. Es justamente, bueno, cómo hacemos para contagiarnos de esa energía positiva que nos permite crecer. Ujú. Y cuando ayudamos a otra persona a crecer, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Así que siento que esa es una filosofía que yo comparto mucho y me alegra que sea parte de tus valores, porque al final eso se nota. Eso se nota muchísimo cuando, o sea, no es solamente la misión técnica como hablábamos al principio, o la parte, el punto A a la Z desde un punto de vista de procesos, o tu pitch deck, ¿sabes? ¿Cómo es la manera ideal que vas a vender para que tu customer ideal te entienda? No. Todo eso Ujú. es importante, sin lugar a dudas. Pero los valores y los principios con los cuales los fundadores crean y germinan una idea, a mí me parece que es fundamental porque eso se Ujú. transmite. Y la manera en que tú lo has transmitido hoy, a mí me parece que es bien interesante, es bien noble, es bien acertada y si bien es optimista, al mismo tiempo es bien plantada la tierra, porque estás justamente orientando a la gente a no cometer errores. Entonces, si ya hay un aprendizaje, hay una sabiduría colectiva de cómo evitar esto, pues es mucho más fácil que entres en ese camino y aprendas del colectivo a que vayas y te des todos los golpes solo. Claro. No, totalmente. Y bueno, por eso te decía, el quote de Theodore Roosevelt que escogiste, I'm right there. Me toca mucho tu selección precisamente de ese Bueno, evento. Entonces, eso, bueno, eso es lo que hemos estado haciendo y
por ejemplo, una parte de esos programas que estamos haciendo es en internacional. Es decir, el problema sigue siendo el mismo, ¿verdad? La cuestión es que la gente que está allá, eh, ¿cuánta gente crees tú que me ha venido a decirme, no, yo voy a Estados Unidos y voy a abrirme negocio allá porque ya soy exitoso en 5 o 7 países de Latinoamérica y voy a hacer $1 millón en 12 meses? Es el Eldorado, ya no es allá, es aquí, ¿no? Y bueno, yo no soy a quien a que decirle que no, porque sí, lo vimos con Esteban Torbar, ¿verdad? Que él decía que es una startup, o sea, ya tenemos una definición de startup. Ajá, espérate, pero entonces déjame hacerte unas preguntas. Yo no le digo que no a nadie. Tú eres el que tienes que saber qué estás haciendo, ¿verdad? Esa es mi primera de mis suposiciones. Entonces yo sí hago preguntas, ¿no? Pregunta, uno, dos, tres, ¿dónde está el plan? Tarara. Entonces todas las preguntas no son para mí decirte no, sí, es para que tú veas si estás o no estás, y si no estás, ¿qué te falta? ¿No? Y ese fue el mismo problema que lo vimos todo, eso lo vimos demasiado frecuente, esa población luce un poquito diferente que la que te conté ahorita, pero están todavía radicados en países de Latinoamérica, quieren venirse, han sido exitosos allá, tienen ya empresas muchas veces que ya están haciendo X 2 3 4 5 millones de dólares, que es bien considerable para la región. Pero aquí un small business todavía está definido como alguien, un negocio que está haciendo menos de que 6 o 7 millones de dólares. So they are still a small business to the eyes of the definition, right? Entonces, nosotros también tenemos programas en donde vamos al país y hacen un intensivo de 2 días, donde tienes el framework de qué necesitas entender para estimar costos, tiempos y riesgos de tu proyecto de internacionalizar a los Estados Unidos. Entonces, es el mismo problema, pero para la gente que está más allá, para que no venga a sufrir, para que no venga a Está sufrir buenísimo aquí. eso. Está Ujú, buenísimo eso y yo siento que hay mucha gente que se puede beneficiar de eso. Yo he ujú, estado en varios proyectos, en varias empresas que han tenido contactos así, de este tipo, ¿no? De internacionalizar negocios exitosos en sus países de origen hacia Estados Unidos. Y la ujú, verdad es que hay muchos. Uno no se imagina la cantidad de personas que les está yendo muy, muy bien en sus países de origen, en México, Colombia, incluso hasta en Venezuela. La gente cree que, bueno, en Venezuela no, pero hay gente que le está yendo muy bien en Venezuela y honradamente y haciendo todo bien. Y en Brasil, en Argentina, hay mucha gente que de verdad le está yendo bien con sus negocios, que sí pueden además hacer una transición o por lo menos colocar un pie en Estados Unidos. ujú. Serían muy beneficiados de esto porque realmente lo que yo siento que pasa en ese caso es miedo. Es como que, igual lo que hemos hablado del comfort zone, o sea, ellos saben, son buenos, son expertos, saben cómo hacer todo, pero ese paso, mira, yo quiero estar allá, lo quiero hacer, tengo los recursos, el capital, pero así como lo tienes, tampoco lo quieres perder. Ujú, claro. Y fíjate que una de las cosas que hemos visto en esa población en particular es que el orden de magnitud de lo que ellos piensan que va a tomar es lo que los mata. Porque los números están en contra. Nosotros hicimos el estudio, como tú estás viendo con tu amiga que es ingeniero, todo tiene que ver con vamos a poner la hipótesis y vamos a validar esa hipótesis a ver si es cierta. Y nosotros nos sentamos con los consulados de las comunidades latinas más grandes, México, Colombia, Brasil, ¿no? Y todos ellos nos contaban historias de horror de $1 millón, de 10 millones de dólares y de 100 millones de dólares porque no hicieron la tarea. ¿Sí? Entonces ahí está durísimo porque ahí es donde tú ves, el problema nunca es de plata. Nunca, nunca, nunca. El problema es de falta de... El capital llega, porque cuando tú ves una buena idea, bien ejecutada, buen equipo, buen plan, buen todo, eh, claro que llega, claro que llega. Eso no es ninguna duda. O sea, aquí estamos en la cuna del capitalismo por eso, pero nosotros entendimos que muchas veces el orden de magnitud es decir, por ejemplo, a todo lo que tú calculaste que te iba a costar, ponle 2 ceros más. Y eso te cambia todo el esquema. O por ejemplo, tú dices, tú pensabas que iban a ser 12 meses, van a ser más como 3 veces esos 12 meses. Entonces, vas a poder vivir 36 meses si tu empresa no hace ningún tipo de revenue hasta que llegue números negros. O sea, ese orden de magnitud es donde nosotros hemos visto que es la diferencia mortal si no estás consciente de ello. Entonces, cuando calculas, obviamente tú piensas hacer las cosas de la manera que tú conoces y aquí eres nadie. Tú puedes ser súper exitoso allá, pero aquí nadie te conoce. Y es como empezar como De cero. emprendedor, de cero. Sí, Ujú, claro, claro. Y eso es lo que creo que
tiene un valor agregado a lo que hemos hablado, porque el mindset no solamente es como que fake optimism, ¿no? ¿Sabes? ¿No? Ujú, Como que no es solamente sentarnos y cantar Kumbaya, o sea, es algo que yo muy particular siempre hablo de eso, ¿no? El mindset es tener awareness de dónde estás parado, entender cuáles son los desafíos y tratar de involucrarte con gente que te ayude y que te dé un poquito de esa motivación para hacerlo. La motivación puede venir en forma de un quote que sí te permita cantar Kumbaya, o puede venir de algo simplemente que te ayude desde un punto de vista técnico. ¿Sabes? Mira, ujú, te vas a encontrar con estas tres piedras en el camino. You have to do something. Tienes que tener un CPA, tienes que tener a LLC o an S Corp. Like, you need to have those things. Necesitas tener todas estas cosas porque te va a ir mal si no lo haces. Y eso es solamente like the tip of the iceberg. Después viene todo lo que implica, ¿no? Tener tus operaciones y cómo te desenvuelves y cómo lo registras y cómo contablemente lo declaras. O sea, hay una cantidad de cosas que vienen a raíz de eso. ujú, Y no hemos ni siquiera tocado el mercado, ventas y lo que tienes que hacer para posicionarte. O sea, un montón de variables. ujú, ujú. Eh, ¿Ustedes cubren estructuralmente hasta dónde? ¿Tocan también incorporación en el mercado o se enfocan en incorporación y digamos que esta es parte financiera? A ver, mira, como te dije, tienes mindset, tienes finanzas personales, tienes mercados. Porque entender y hacer las preguntas adecuadas y enfocarte en un nicho del mercado que es el que tú vas a servir mejor es todo, todo un módulo y toda la tarea, ¿right? Porque, de nuevo, no quieres ser todero. Tienes estrategia de negocio donde estás aplicando el Canvas. Tienes entender lo que es el plan de negocio y cómo estás empezando a hacer todos los pedacitos que estás hablando. Tienes operaciones, definición de actividades y operaciones para que luego entiendas cuáles son tus costos operativos. Tienes marca de imagen, tienes ventas. Tienes luego ya toda la segunda parte, que es la mitad, la segunda mitad, es todo lo que es finanzas para empresarios, porque es record keeping, es planificación de impuestos, es la parte de planeación de flujo de caja, es estructura corporativa al sentido de que no importa cómo empezaste, tienes que saber también qué estructura corporativa vas a escoger para registrar y por qué y cuáles son las obligaciones de cada una. Entonces, de nuevo, eso nadie se sienta a decirte, dale una LLC que rápido. No, 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 no. Tú te vas a tener que sentar con tu abogado y decirle qué. Y tú tienes que entender lo básico. El abogado no lo va a hacer por ti ciegamente, porque si no, ahí es donde te metes en problemas, ¿no? Sí. Tienes que ver también la parte de todo lo que son servicios bancarios, crédito para el negocio, o sea, todo eso. Y al final, cuando ellos terminan, no solamente que ya tienen el plan de negocios, tienen que ir a hacer el shopping del banquero. Ellos tienen que sentarse y entender, por ejemplo, la diferencia entre un Community Development Financial Institution, un banco y una entidad de ahorro y préstamo. Al final ellos tienen la tarea de ellos es sentarse eventualmente a poder pedir un préstamo. Y no muchos de ellos obviamente van a estar listos porque a veces necesitas existir por un cierto tiempo, obviamente, haciendo lo que estás haciendo. Algunos es más cuestión de ajustarse, acomodarse. Entonces, al final de eso, algunos de ellos pasan a hacer lo que hacen es el Business Pitch Competition, que la tenemos anualmente, y lo hacen en inglés. O sea, ya esa es la parte del public speaking, if you may, right? Los slides y el pitch, el ask y todo eso. Pero una cosa que yo siempre vi, que es que siempre estuve en contra, muy en contra de eso, es nada más hacer el pitch por el pitch para, tú sabes, pedir la plata, porque eso es lo que se hace. Y no entiendes el negocio, no sabes ni de dónde salen los números, no entiendes tu historia, no tienes tu porqué, no tienes un plan, no tienes tu estrategia de venta, no tienes tu mercado claramente definido. Entonces, siempre me resistí, si se quiere, a hacer pitch competition solamente porque you wanna look good and do the good pitch. Eso es humo y espejos, ¿no? Sí. Pero sabiendo tu negocio, wow, Ujú. eh, todo gana de todas maneras. Entonces, creo que lo hicimos este año, lo vamos a hacer el año que viene, es nuestro gran evento si se quiere, pero la diferencia es eso, los que pasan en ese pitch competition son los que ya han pasado por el programa y ves la diferencia, porque sus porqués y sus números y sus razones y sus planes, ellos lo han trabajado, lo han sufrido, lo han sudado. Entonces Claro. fíjate que es todo desde el del centro y el origen hasta lo más externo.
y la parte de finanzas. Entonces, así fue como lo diseñamos, como lo diseñé, como lo hemos trabajado y ha Oh, muy sido... bonito. Me gusta toda la misión y la ejecución. Me gusta cómo lo has armado porque de verdad siento que es funcional, que Ujú, es parte de lo que estábamos hablando, ¿no? De que algo para que de verdad tenga valor tiene que servirle a un mercado. Y creo ujú. que eso está sucediendo. ¿Y cómo haces para conseguir, Ajá. quiero decirlo clientes, pero como es un non-profit, no sé cuál sería la terminología correcta, ¿no? Ah, ¿Cómo sí. llamarías tú a la gente, a tus usuarios? Ya, no, literalmente tú puedes llamar los participantes, o sea, los Ok, participantes de los programas. Fíjate que nosotros tenemos los programas que son un poco más masivos, obviamente, son eventos educativos, siempre eventos educativos. Tú no me vas a ver a mí ni nada de lo que nosotros hacemos organizando eventos de networking, porque de eso ya hay mucha gente que lo está haciendo muy bien. Y eso es otra cosa. Eventos educativos que son de pronto, como decirte, una conferencia, una clases magistrales, donde vienen especialistas en temas muy solicitados y están haciendo, perdón, esos temas. Son los programas masivos y de allí vienen las personas que son los que hacen el de largo alcance. Y también muchos referidos, que son personas que ya hicieron el curso y obviamente tienen a su amigo, a su amiga que lo está haciendo. Madres que mandan a sus hijos, o sea, esto es lo máximo, porque son personas ya en los 50 de pronto 60 que tienen una experiencia, están haciendo y lo están haciendo muy bien. Y entonces tienen hijos profesionales jóvenes que están lanzándose al emprendimiento y ya tengo varios agarrando la casos de escuela eso. de una vez. Vaya para Claro. allá, para donde vaya para la profe y en eso. Exacto, Siempre. exacto. Obviamente el referido es el mejor cliente, ya viéndolo desde un punto de vista un poco comercial, ¿no? Tradicional. Ujú, ¿Cómo has hecho ya con el tiempo? Obviamente me imagino que la lista de referidos crece, ¿no? Pero ¿cómo ujú. tienes una exposición? De dónde vienen los participantes? ¿Cómo llegan a ti? ¿Cómo tú los buscas? ¿Por dónde tú promocionas lo que haces? Bueno, fíjate que son dos niveles, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros trabajamos muchísimo con partners, ¿no? Nosotros tenemos más de 90 partners regionales, locales, que incluyen cámaras de comercio, que incluyen agencias de desarrollo económico, que incluye instituciones de educación superior, otras non-profits, corporaciones norteamericanas, grandes, pequeñas, pequeños negocios que ya están simplemente estables, facturando bien. O sea, nosotros trabajamos mucho con partnerships, entidades financieras, obviamente, porque lo que vemos es más sencillo, ¿verdad? O sea, nosotros hacemos lo que hacemos y lo que hacemos es que nos asociamos con ese partner que ya de alguna manera está sirviendo a la población que nosotros vemos y entendemos, sabemos esa demográfica y entonces ellos ya están sirviendo a esa población con algún tipo de servicio complementario, si se quiere. Nunca estamos muy desalineados de lo que estamos haciendo. Entonces, esa organización tiene la población, nosotros tenemos los programas y luego entra un tercer elemento que siempre es el funding que viene, sea a través de los patrocinios, sea a través de una subvención, que eso se llama un grant, sea a través de, o sea, hay diferentes medios. En el caso, por ejemplo, de los programas internacionales, son servicios que vendemos obviamente, son cursos que estamos vendiendo, con un modelo bastante similar allá en el país, porque también hay una tríada, si se quiere, de organizaciones que son las que funcionan. Entonces, es el efecto multiplicador y los medios sociales los utilizamos más que todo para anunciar lo que está pasando y obviamente para también empezar a llevar gente un poco más al website. Hemos estado haciendo ajustes súper chéveres porque han habido cambios, el equipo está creciendo, eh, pero básicamente trabajamos más que todo eso y entonces los partners obviamente nos ayudan. Es mucho más fácil cuando ya tienes a la población servida por alguien que ya lo está haciendo algo bien, que no es lo que tú haces, y es más fácil colaborar de esa manera. Entonces, social media es un apoyo para anunciar como un gran megáfono, Instagram, Facebook, porque tú sabes, a mi generación, Facebook todavía es parte de eso, pero hay bastante de Instagram y ahorita estamos tomando en proyectos nuevos para nuevos canales, simplemente de nuevo hacer megáfono y seguir trayendo la audiencia, porque el problema no es inherente a un solo grupo etario.
Y eso es lo que es chévere. O sea, todavía hay más y están llegando más gente joven. O sea, es interesante lo que está pasando ahorita, pero ese es más o menos el modelo como nosotros. Y los programas masivos, si se quiere, que son los que traen a esa gente. Ujú. No, buenísimo, porque ya tienes la prueba del mercado, además inherente por las organizaciones con las que te alías, pero sí Ujú. sería bueno, supongo que si gente ve este podcast que quiera de repente unirse, tener ese espacio donde pueda venir un tercero, quizás no directamente relacionado ni con esa organización ni con otra, pueda, ¿no? Verse beneficiado de lo que hacen ustedes. Entonces me parece interesante que tengan ese canal abierto allí como para expandir y proyectar esa voz que tanto necesita la gente. Claro que sí, ¿no? Y nosotros, como te digo, siempre vamos aprendiendo, abriendo y cambiando porque los ecosistemas tienden a ser muy, muy regionalizados, ¿verdad? Muy específicos. Por ejemplo, estás en Palm Beach County y es otro landscape diferente al de Miami. O sea, y yo fui cuando fuimos y que nos conocimos en Startup Venezuela. Ese es otro ecosistema completamente diferente. Hay gente que coincidimos, pero de los actores, de la ecuación quién hace qué, es diferentísimo completo porque las necesidades, lo que ellos están sirviendo y lo que quieren hacer es bien diferente que de pronto lo que se van a encontrar aquí arriba, inclusive en Broward. Entonces, entender el ecosistema, ayudar a diseñarlo y rediseñarlo todo el tiempo y aprender quién está haciendo qué para seguir expandiendo, ese es uno de los elementos importantes de lo que nosotros hacemos. Porque no se puede hacer solo, nada se puede hacer solo. Sí, así es Ujú. preferible. Hay una expresión, yo a veces mocho las expresiones, pero como que si quieres ir, ¿cómo es que? A ver si me acuerdo. Si se Sí, quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir más lejos, en un equipo. sí mismo. Ujú. Eso mismo, ¿viste? Por eso me encanta tener conocidos amigos que me complementen ese tipo de expresiones, porque se me van. Me encanta. Consumo demasiado. Siempre en mi Instagram me estoy colocando frases, pero siempre se me van, ¿no? Mi memoria está enfocada para otras cosas y no tanto para eso, pero me nutre muchísimo y siento que es algo importante ese mensaje que estás dando porque va por ahí. Ujú. Ahora, Yulimar, vamos a dar un pasito quizás 180 grados para que me cuentes cómo nació esta idea. O sea, sé que tienes 20 años de experiencia haciendo muchas cosas, pero esta es relativamente nueva. ¿De dónde salió esa intención y ese fervor por crear este proyecto? A ver, bueno, um, una parte de eso fue definitivamente experiencia personal, obviamente. Experiencia personal porque cuando tú trabajas y eres empleado de alguien, tú no eres quien tiene el riesgo. Es tan sencillo como eso. Tú no eres quien tiene el riesgo y tú, por lo tanto, eres la persona que ejecuta lo que alguien más decide que tú vas a hacer, en cierta manera, ¿verdad? Porque tú tomas decisiones también a nivel que vas aumentando en la escalera corporativa, si se quiere. Obviamente tienes un poco más de consecuencias en tus decisiones, pero al final del día, el negocio es del dueño. Ah, y eso es algo que lo vemos diferente también en Latinoamérica que como lo vemos aquí en los Estados Unidos, porque el negocio tiene que hacer lo que el negocio haga. Claro. ¿Ok? Entonces, esa parte es así como demasiado dura y uno dice, no, pero qué frío, no, es que el negocio tiene que hacer lo que el negocio tiene que hacer, porque si tú creaste un negocio que te va a poner a hacer cosas y trabajar por horas y no tienes ningún profit, haces 1 millón para gastar 1 millón y no te queda absolutamente nada, literalmente es mejor que te quedes en tu casa haciendo nada. Porque no estás creando riqueza, que es la real razón de por qué tú creas un negocio. Satisfaces una necesidad y creas riqueza. O sea, Eh, eso es lo básico, ¿no? Entonces, hacer la transición, en mi caso, y esto soy yo, muy personal, ¿no? Eh, para mí, que me encanta internacional, siempre se fue como el escenario natural de sentarse y ver gente diferente, latitudes diferentes. Todo el mundo te va a decir, yo lo hago diferente. Pero para mí, claro, entendiendo lo que había que hacer, yo los veía y yo decía, claro, los cómo son distintos, pero los qué son los mismos. Eso es lo que yo aprendí, sentarse a hacer las preguntas adecuadas y entender el sistema, cómo funciona y quién hace qué y todo eso. Siempre me gustó. Entonces, el problema fue que ya cuando yo tengo mis chamos,
chiquitos. Cuando tenía la primera, todavía podía porque yo tenía un paquete donde yo viajaba con una persona que siempre estuviera conmigo y el ticket estaba pago y mi hija viajaba conmigo y todo, pero ya cuando llega el segundo chamo, se hizo súper difícil. Entonces, el problema que yo vi muy grande en mi experiencia personal es que como mujer tú tienes que escoger si vas a hacer una cosa o la otra. Y yo no quería estar pagando el precio de decir, ok, me voy de viaje y del muchacho ahí con alguien, criándolo con alguien más. Porque, ¿sabes? Para mí esa es una decisión que tuve que tomar. Y de verdad que yo quisiera muchísimo que ninguna mujer tuviese que tomar esa decisión simplemente porque el juego corporativo no está hecho para mujeres. Punto, yo lo dije, está ahí puesto, está en el, ¿cómo se llama? En el podcast de Jockey, lo dijo Yulimar. Pero yo lo vi y lo viví. Y Corporate World no está hecho para las mujeres porque la mujer paga todo el precio. Y eso, y no funciona. Entonces, para mí, emprender es una vía de crear mi propio diseño del éxito, si se quiere, ¿no? Porque para mí mi familia es importante. Me reemplazan en cualquier trabajo, pero mis hijos, yo soy la única mamá que ellos tienen. Y de mi esposo, soy la única esposa que tiene ese esposo. O sea, en mi hogar nadie me puede a mí reemplazar y yo no quiero, yo quiero crear y quiero ser productiva y quiero hacer plata y quiero hacer todas las cosas que todo el mundo quiere hacer, pero no al precio de lo que es más importante para mí. Entonces yo quiero pensar, y lo he pensado y así ha sido, eh, que tú puedes crear un mundo, esa es mi particularidad, ¿verdad? Que puedes crear un mundo en donde tú no tienes que ser uno o el otro, puede ser uno y el otro, donde cada cosa está en su sitio. Entonces, esa fue una razón muy grande para mí de emprender, de tener, yo tengo mi negocio, ya tiene 13 años, desde que lo creé, que he sido las consultorías, ya después cuando salí del mundo de empresa, fui observadora internacional de organizaciones grandotas, y lo hacía y siempre he hecho todas mis consultorías y proyectos donde mi tiempo lo manejo yo, porque para mí es importante estar para mis hijos. Y sí, viajar y sí, hacer proyectos, lo que sea, pero no a cualquier precio. Entonces, para mí emprender es la vía de crear una vida donde yo sé que yo puedo contribuir y ganar a la manera que yo puedo. Entonces, esa yo creo que es una diferencia y siempre he pensado, siempre lo he pensado, lo he vivido y es importante para mí que haya más personas que tengan la oportunidad de diseñar una vida diferente donde las prioridades sí pueden estar en sitio y el centro en el centro. Entonces, esa es una motivación grande para mí, punto. Ahí empecé a mí el hacer negocio. Y luego, una circunstancia también, ¿verdad? Porque el hecho de facilitar, el hecho de explicar, el hecho de hacer que una persona pueda ver y entender y aplicar algo y ejecutarlo y mejorar de una manera medible que tiene sentido, ¿verdad? Porque no es así kumbaya, lo vaya a ser. Realmente decir, oh, ¿sabes qué? Mis ventas incrementaron en un 20%, me estoy cerrando en 10 días menos cada oportunidad y el pipeline, ¿sabes? Cosas que tú puedes medir, que tú puedes decir, oye, sí hay una diferencia. Entonces, eso fue la circunstancia y en ese momento de la vida fue exactamente cuando conocí a la otra cofundadora, en donde ya empezamos fue una circunstancia donde se unió el hambre con las ganas de comer y entonces empezamos a trabajar en este proyecto que para mí ha sido wow, o sea, toma el alma, pero tú creo que uno tiene que escoger poner el alma donde tu alma crece, porque es alma, mente, educación, todo lo que tú quieras, pero tú lo pones y cuando lo pones en el sitio donde tú creces, es inevitable, si ese está de verdad alineado contigo, entonces así realmente fue que nació del background y todo eso, pues obviamente trae parte, pero fue una mezcla de lo que se presenta en la vida y la necesidad y identificarlo y verlo y validarlo y tener un approach que tenga sentido y orden y estructura y luego seguir sirviendo esa necesidad y por un lado servirlos a ellos y por el otro lado traer el dinero para poder seguir funcionando. Obviamente la organización siempre tiene que tener los dos lados. Pero sí, así literalmente fue que comenzó y aquí sigo.
Bien, bien, bueno, gracias por compartir esa historia. De verdad que Sí. está interesante y sí tienes un punto desde el punto de vista del lado corporativo y es porque no se detiene, pienso yo. O sea, la parte corporativa en su naturaleza más pura es always go, go, go at 100 miles per hour. Entonces eso dice que cualquier, no solamente, obviamente con la mujer lo vemos más por el punto de vista de la maternidad, ¿no? De lo que significa eso. Pero las vacaciones para cualquier persona en un plano corporativo es un tema delicado, ¿no? El punto de que, bueno, no vas a trabajar y aún así vas a estar relacionado con la empresa, a veces se ve un poquito alejado de lo que es la misión y lo que quieren las partes superiores de la organización. Pero es parte de esto, ¿no? Igual, eventualmente creces lo suficiente, ahí dice que puedes llegar a crecer lo suficiente como para convertirte en eso de lo cual estabas huyendo. Desde el punto de vista que si llegas a un nivel corporativo grande, igual vas a tener tú que contratar a gente, igual vas a tener tú que dar esos leads, vas a tener tu agenda corriendo a partir de todo. Entonces, es interesante a veces cómo funciona la vida y en mi particular, y es algo ya bien particular, yo pienso que lo importante para mí siempre son los resultados. Yo cuando he tenido empleados, son compañeros de equipo, yo soy como que muy flexible con los tiempos siempre y cuando logremos los objetivos. Ujú, ujú. Entonces, eso es algo que yo creo que culturalmente se ha ido cambiando poco a poco, como que los nuances de la nueva era digital, especialmente post pandemia, que tuvimos que hacer irnos de las oficinas, pero al mismo tiempo es como que results driven. O sea, ¿qué significa results driven truly? Que si tú puedes manejar tu tiempo, pero si tú no cumples, entonces te estás adquiriendo una responsabilidad que tú mismo te tienes que como que autogestionar. Entonces, si no lo cumples, ¿qué pasa? Like, what are the consequences of not, going through? Ujú. Es un tema interesante y pudiéramos tener otro podcast completo hablando de esto. Mira, pero estás tocando en algo allí que también lo habías mencionado antes. Fíjate tú que tú dices result oriented, ¿verdad? Pero tú hablabas del founder. Le pone el sabor y el color a la cultura de la organización. Y eso es, pero tan verídico, tan verídico, tan verídico, que inclusive afecta de manera positiva o negativa el branding de la organización, cómo es percibido afuera, qué tipo de productos vas a lanzar, o sea, afecta todo, cómo es la cultura. Entonces, ya por ejemplo, tú dices, me enfoco en los resultados, que si tú te pones a ver el problema que nosotros tenemos ahorita con lo que nosotros llamamos Corporate America, en cierta manera, es que pareciera que hubiese una sola manera de obtener el resultado. Entonces, ahorita el choque de trabajar de casa, a mí, si tienes a la gente que ya fue productiva, la empresa siguió funcionando y te produjo más revenue que nunca porque no tenías a la gente gastando todo en viajes y en oficinas y todo el cuento. O sea, ¿cuál es la lógica de que no lo hagas que funciona para ellos? Entonces, el hecho de que eso es una conversación ya te está mostrando la prioridad no es en cómo las personas se manejan o se autogestionan para lograr esos resultados. Es que muchas veces no hay claridad en cuál es mi contribución en ese resultado, en el todo de lo por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Hay gente que se fue de Great Resignation, no fue sino la gente que dijo, ya esto no tiene sentido para mí. No tiene sentido, porque cuando estábamos en COVID, todos pensamos que nos íbamos a morir todos. Dios mío, se desapareció la gente del mundo, porque todo este virus nos va a agarrar tarde o temprano. Entonces, la percepción de si esto es lo último que yo voy a estar haciendo en mi vida, vale la pena realmente. O sea, esa cuestión no había estado ahí tan clara. Y hay que agradecérselo a COVID porque hubo gente que dice, no, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es ser pintora, yo quiero ser música, tocar guitarra, no sé, váyase. Y resulta que terminan haciendo mucho mejor todo lo que están haciendo porque están llenando su Ikigai, ¿no? Sus cuatro casillas de pasión, talento, habilidad, propósito. Entonces, lo que nos trajo fue, nos abrió la caja de Pandora para destapar y decir, ¿sabes qué? Hay que cuestionar todo esto porque de pronto no sirve. No sirve y hay que ser valiente para decir como emprendedor, tú tienes que decir, ¿sabes que esto no sirve? No pega, no sirve la necesidad, no lo estamos haciendo bien, hay que buscar la otra manera, no te puedes sentar a tratar de forzar a todo el mundo
hacer lo que tú piensas que es, porque lo hiciste así 50 años. Entonces, emprendimiento es el engine que está trayendo ese cuestionamiento y lo está acelerando. Eso es mi punto de vista, humildemente, desde mi pequeña Es cien por contribución. ciento válido, 100% válido y obviamente que te despierta esa necesidad de quizás hacer las cosas diferentes. Eh, yo lo único que agregaría allí es de nuevo desde el punto de vista que llega un momento en que te vuelves tú el corporate, ¿no? Y es como que, pero tiene mucho sentido cuando hablabas del founder, porque yo pienso que si tú tienes un liderazgo bien definido, tienes una misión bien definida, estás ayudando gente. El siguiente paso obviamente es atraer a personas que compartan tu visión. Y tú quieres gente en tu equipo que comparta los mismos valores y principios para ayudarte a llegar, porque es lo que hablábamos de que solo es difícil, pero acompañado puedes llegar muchísimo más lejos. Entonces necesitas sí o sí personas alrededor que te hagan, te ayuden con la estructura, ¿no? Ujú. Justamente del hablando. Entonces, lo que siento es que it has been repurposed, como que cada quien, después del COVID, a lo que tú hablabas, como que se definió más. Como que, ok, a mí me gusta pintar y voy a dedicarme a pintura. A mí me gusta de verdad crear páginas web y voy a ser coder. Yo hago diseños y lo que voy a hacer es un graphic designer y quiero, este es mi propósito. Entonces creo que eso ha ayudado muchísimo y en la búsqueda del propósito, pues se mejora el trabajo y todo lo que hacemos. Así que Ujú. siento que eso es mi humilde opinión, que solamente agregaría a eso que a tu opinión que Claro, estuvo excelente. claro. Eh, bueno, Yulimari, cuéntame, antes de irnos, ¿cuál es la proyección de todo lo que estás haciendo de aquí a 5 años? ¿Cómo te ves? Qué pregunta tan buena. Bueno, fíjate, una de las cosas es interesante porque como empezamos en el show, habíamos hablado de que lo que la gente cree que estoy haciendo es lo que la y lo que la realidad es. Bueno, una de ellas en 5 años, obviamente, una de las metas es quintuplicar lo que es el revenue de la organización. Obviamente, creo que lo podemos hacer de pronto en 3 y no en 5, pero yo soy súper ambiciosa, lo cual no es, yo soy el unicornio del non-profit porque yo vengo del for-profit world to do work in the non-profit. Normalmente tú no lo ves a la gente haciéndolo porque muchas veces la percepción de non-profit es que esperan que tú hagas un trabajo de $200,000 por $40,000, lo cual es it's not realistic, right? Y después la gente así como que o no se cansa o busca otra manera X, ¿no? Pero yo estoy aquí para hacer los cambios, donde estoy con lo que tengo para hacer el cambio del mundo. Entonces, la primera es a nivel de la sustentabilidad, a incrementar ese revenue. Hay varias vías y obviamente hicimos también unos cambios respecto a el streamlining, los programas que tenemos específicos para emprendimiento. Hicimos ajustes, tweaks, lo que el mercado está necesitando. Estamos incrementando también, obviamente, el número de aliados regionales y estamos expandiendo la oferta. Como te dije, ahorita estábamos todo en presencial y entonces ya el equipo está creciendo para también hacer esa oferta online. Y no solamente online en español, sino también hay un tema de online en inglés para un segmento de la población muy específico. Eh, y es un poco más joven a nivel de edad, pero esos son los cambios que vienen y en 5 años, ¿dónde nos vemos? Wow, déjame ver, eso es 2030. Estamos a mitad de camino de la visión. La visión es ser la parada obligada de todo el que quiera aprender a emprender en los Estados Unidos. Esa es la visión así de largo plazo, ¿no? Porque es precisamente eso. Cambiamos chip, transformamos idiosincrasias. Eso es lo que estamos aquí haciendo. Entonces, me veo a mitad de camino ahí. Así que vas a tener Qué que bueno. check again on the 5 years que tan grande. Claro que sí, ¿no? Que así sea, que todo lo que acabas de decir se cumpla y cuando dijiste lo de quintuplicar, si me lo hubiese dicho cualquier otra persona, lo hubiese puesto en super spotlight, no sabe lo que está hablando, pero viniendo de ti, yo sé que sabes lo que eso significa y sé que tienes un camino que lo ves, que está within sight. Así Ujú, que ujú. nada es imposible, lo que hay es que
hacer las cosas de manera correcta. Yo sé que tienes las herramientas y tienes la estructura para hacerlo. Me alegra muchísimo que estás haciendo lo que estás haciendo porque no solamente estás creciendo tú, sino que estás ayudando a personas a crecer y eso ya de por sí me parece que es algo muy noble, es muy bonito y siento que una frase que a mí me gusta utilizar mucho, creo que se está convirtiendo en el eslogan de este podcast, es que hagamos eco de las cosas buenas. Entonces el hecho de que hayas aceptado venir para acá, que hayas contado tu historia, para mí me enorgullece, me encanta, yo la pasé increíble. Siento que nos hemos conectado un poco más y de verdad que me ibas a tener un apoyo, lo que sea, el podcast está a tu disposición. Si tienes alguno de tus emprendedores, alguien que haya pasado, que quiera que participen, mira, es tuyo. Le dices, mira, aquí tengo un podcast, cuenta tu historia, porque yo siento que así estamos también ayudando y siento que ese mensaje va a seguir expandiéndose en los próximos 5 años. Así que Ay, nuevamente, qué éxito. gracias y todo el éxito del mundo te lo deseo, de verdad que sí. Gracias, yo que a ti por crear el espacio porque sabes que hay historias y hay historias, ¿verdad? Y toma un cierto tipo de persona para realmente entender y seleccionar cuáles son esas historias que quieren contar. Y yo te agradezco muchísimo porque no hay suficiente todavía de historias de éxito de español, sobre todo la historia, porque cuando tú dices historia de éxito, historias del proceso exitoso, si se quiere, ¿verdad? Que incluye las fallas, incluye todo lo que pasó en español. Yo creo que todavía no hay de verdad suficiente material sustancial, buenas conversaciones, en donde tú escuchas y te sientes reflejado, porque al final es representación. Es que tú veas a alguien que ya lo hizo y digas, bueno, pero si esa persona lo hizo, ¿qué tan difícil puede ser ahora para mí? Y tú le estás dando a las personas que están también siendo emprendedores aquí en los Estados Unidos, dejándolos que escuchen esas conversaciones en español para aprender más rápido, tú le estás dando una ventana para que ellos también se vean y un espejo, una ventana que vean el futuro y un espejo para que ellos se vean reflejados. Así que de verdad que te agradezco muchísimo que abras el espacio y que también nos hayas invitado. Gracias, gracias por tus palabras, de verdad que las atesoro y sí, las voy a guardar también porque es lo que espero también en mis próximos 5 años, tener eso y que crezca para ayudar más gente. O sea, básicamente se trata de eso. eh, y buenísimo que en el proceso podamos hacer estas alianzas y estas amistades, porque yo también creo muchísimo en eso. No solamente ¿sabes? Simplemente ir a estos sitios de networking y pasar. Hay un dicho mucho que, no sé si es en toda Latinoamérica o en Venezuela, pero en Venezuela en particular es como que cuando te decían, hay gente que pasa por la universidad, pero la universidad no pasa por ella. Sí. Yo siento que eso pasa mucho también con los eventos. Es como que, bueno, tú fuiste al evento, pero el evento realmente no influyó nada en ti. Ujú. Y yo siento que quizás también es algo, una cualidad. Yo ciertamente lo he trabajado, porque yo siento que a mí me pasó eso mucho antes, que quizás no tomaba, no exprimía muchas cosas, ¿no? Y siento que quizás eso es algo que en lo que estoy más enfocado ahora, de realmente estar y de aprender, como lo dijiste tú, como abrirte a las posibilidades, no solamente con el que te está hablando, sino con la persona que tienes al lado. Y fíjate lo real que es que nos pudimos conocer. eh, en una experiencia que quizás de otra manera no nos hubiésemos conocido, estando igual en Florida, pero esto es gigante, o Ujú. sea, son las posibilidades que hubiésemos coincidido, pero coincidimos ahí y nos conocimos y de verdad que gracias por tu amistad, gracias por venir hoy y espero que nos veamos, quiero que nos veamos Claro. en más eventos, yo a todos les he dicho como que vamos a compartirnos la información que viene por ahí, y estar como que juntos en la vanguardia, ¿no? Tratar de impulsarnos como comunidad, que siento que también eso nos hace falta mucho a los hispanos. Claro que sí. Bueno, aquí sabes con quién cuentas. Nosotros estamos aquí en Lynn University en Boca Ratón. Bienvenido, no puedes pasar por Boca otra vez sin decirme que vienes. Véngase Claro que que aquí estamos esperándolo. muchas gracias, Yulimar. De nuevo, estamos en contacto y bueno, hasta la próxima. Gracias.